Hola, mi nombre es Adrián Pineda y esto es Personalidades Hispanas en Canadá. Y en este país de migrantes, ¿sí? Estamos de alguna manera inspirados no solamente a recuperar nuestra identidad, sino a compartir, a integrarnos, a empoderar esta comunidad. Monseñor Hernán Astudillo es el líder de la parroquia San Lorenzo, fundador del Centro Comunitario San Lorenzo y de CHHA 1610 AM, la primera radio hispana multicultural en Canadá. A lo largo de su labor en Toronto ha hecho de la solidaridad su bandera para apoyar no solamente a las personas dentro de esta ciudad, dentro de este país, sino también allá en nuestros países, en Centro y Sudamérica. El día de hoy, en el contexto del mes de la herencia hispana y latinoamericana, nos ha venido a hacer una reflexión acerca de la importancia que sigue teniendo mantener vivas nuestras tradiciones y nuestras raíces. Mi nombre es Adrián Pineda y te agradezco que me acompañes una vez más en Personalidades Hispanas en Canadá, en este espacio de Hispanic Canadian Arts. Te invito a que te suscribas dándole clic a la campanita y también al botón de suscribir para que te lleguen todas las notificaciones de lo que aquí se hace semana con semana. Vamos primero un poco a sus inicios. ¿Cómo era este niño, este joven Hernán Astudillo allá en su natal Cuenca, en estos pueblitos cercanos a esta ciudad tan emblemática del Ecuador? Gracias, querido Adrián. Realmente mucha alegría compartir con usted y compartir también pequeños detalles de mi infancia. Si bien recuerdo en mi natal tierra del Valle, una pequeña parroquia suburbana de la ciudad de Cuenca, en donde crecimos los Astudillos, digo, porque es una familia muy numerosa. Se cree que somos como la población de esta parroquia es aproximadamente unas 30,000 habitantes y más del 60% son los Astudillos. Ok. Sí. Son grande la Yo comunidad. crecí ahí, de lo que me acuerdo de niño, crecí como niño con pan en la mesa, porque mis padres tenían muchas tierras, había mucho mote, muchos frijoles, muchas alberjas, pero no tenía zapatos. Jugaba fútbol sin zapatos. Descalzo. Y corría desde la casa de mis padres hasta la escuela, que era más o menos 1 kilómetro, porque la casa quedaba en un barrio que se llama Santa Catalina. Corría sin zapatos, descalzo, y corría como un platillo. Había un maestro que trabajaba en la construcción y le llamaban el Chugo Cuenca, y venía a almorzar y de ahí regresaba a la construcción al valle. Y lo que yo hacía es, me agarraba de la mano de él, porque era un hombre alto, ¿sí? Y corría al lado de él para llegar a clases. Mi infancia, porque estudié en la escuela Tomás Rendón, primero, segundo y tercer grado. Uno de los detalles bien bonitos que aprendí de ahí fue el asunto de la fe. Mi abuela era una mujer profundamente religiosa. Yo no conocía a mi abuelito, a José Manuel Astudillo y Astudillo. Conocí a mi abuelita Zoila Rosenda Guerrero, que me regalaba de fiambre un pedazo de melaza, pedazo de panela que llamamos nosotros, y ponía en el bolsillo de mi pantalón y me llevaba como el mejor fiambre que llamamos nosotros a la escuela. Esa era mi infancia, una infancia sencilla, que jugaba la pelota sin zapatos. No conocía mucho a mi familia. Logré conocer mi familia aproximadamente hace unos 4 años. Logré conocer a la familia, saber de dónde vengo. Y por eso es que el día de hoy le traje justamente este libro, porque hace unos 4 años tuve la oportunidad de conocer a uno de los poetas, escritores ecuatorianos, Jaime Galar Zavala, y él se vino para acá, para Toronto, para hacer su exposición de libros sobre la CIA, la participación de la CIA en Ecuador y en América Latina. Y cuando vino acá y yo regresé al Ecuador, me dijo, tienes un pariente que quiere hablar contigo, Rodrigo Astudillo. Yo tampoco sabía quién era. Así es que en ese lenguaje fui conversando, me invitó a su casa y él me regaló este libro. Este libro es de Rubén Astudillo, del hermano de él, que terminó su carrera diplomática en la China. Fue un personaje, un poeta de alto vuelo, pero yo nunca conocí a mi familia y mi padre tampoco nos quiso enseñar de dónde proveíamos en la familia.
chequea en la página 219 y vas a encontrar un poco de la identidad de tu raíz. El poema, una parte. Pasaban los barbudos abuelos conservadores, pasaban los viejos tíos liberales, los que pelearon en Ayancay y en el Tejar, y que cuando hubo que regresar a casa, aventando rencores y galones de viento fuerte de las quebradas del mal paso, que se pusieron a trabajar la tierra otra vez hermosamente familiar, maravillosamente paridora de potros y de toros, de vaporosas mulas y de mieses. Mi general, le dijeron, afuera está un muchacho, es un chazo del valle, viene con 2 caballos, quiere verle, que pase, le dio la orden. Mi general se presentó, este caballo es para usted, este otro para poderlo acompañar en las peleas. Ahí mismo Alfaro le nombró capitán. Ese chazo fue el tío abuelo de mi madre. Bien ganadas, carajo, bien ganadas esas 3 medallas. Taita Domingo. Ahí está. Es Domingo. mi tatarabuelo. Taita Domingo es mi tatarabuelo, ¿sí? Mi abuelo José Manuel, mi bisabuelo Víctor y Domingo tatarabuelo. Es por parte del árbol genealógico de mi padre. Pero hoy, en mis 59 años, mi madre dice, tú no deberías haber nacido porque cuando yo estuve embarazada de ti, a 5 meses mataron a mi abuelo de parte de mi madre. Entonces me dice, tú no debías haber nacido, pero por algo naciste. Entonces mi infancia fue un mundo sencillo en el valle. Y después yo creo que mi padre no quería que conozcamos esta realidad de la vieja pelea entre liberales y conservadores, y también por su profesión. Entonces nosotros nos movimos a otro pueblito que se llama Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago. Ahí yo crecí bajo la tutela de los padres salesianos. Okay. Mi gran tutor es padre Alberto Yaco, un catecúmeno. Yo fui catecúmeno desde los 12 años hasta los 18 años. Ahí aprendí, me fascinaba tocar una guitarra española porque tocaba una guitarra de palo rústica que hacía un carpintero en el pueblo donde vivía. Pero ahí crecí y después regresé a la universidad. En la universidad tuve la influencia de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, que lo considero como mi padre espiritual, hasta que terminé mis estudios de filosofía, teología, y por ser un seguidor de el camino, de la huella de Luis Alberto Luna Tovar, quien amaba mucho al Jesús histórico, tuve que vivir las consecuencias del exilio. Justamente esta figura del exilio es algo que usted vivió como en dos fases. Una en su infancia, cuando su papá lo protege de esta situación que se vivía de aquel lado, y después por el tema ya político que se vive en Ecuador. Entonces hay tanta gente aquí que conoce esta figura del exilio y que usted conoce muy bien. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, padre, porque usted aquí desde que ha llegado, y bueno, hoy siendo una institución en la comunidad hispana aquí en Toronto, usted es una persona que ha ayudado a muchísima gente. Muchas personas pueden contar historias personales donde usted ha sido una pieza fundamental. Usted llega a Canadá, y ¿quién a usted le brinda ese apoyo que usted ha dado a tanta gente? Bueno, llego a Canadá y mi experiencia en Canadá son las calles de Toronto. Para mí, el pedacito de calle entre Spadina y Christie, sobre Bloor, es un sacramento. Porque en ese pedazo yo empecé a tocar mi guitarra, mis flautas en la calle. Y abrí el estuche. Y de ahí vivía. Después ya mejoré mis condiciones y resulté siendo músico del Subway. ¿Lo promovieron? Sí, me promovieron del transporte interno en la ciudad de Toronto. Entonces ya tenía otra categoría, ¿sí? Yo vivía y con ese dinero yo podía apoyar a mi familia, a mis amigos de mi país. Conocí muchos amigos artistas que llegaron. Uno de los artistas al que le celebramos el aniversario de su partida, Daniel Hueso, fue uno de los muchachos que llegó de Salvador y me tocó ayudarle con días de trabajo en el Subway, como a otros amigos de él. La solidaridad está en mi ADN. Sí, entonces siempre esa solidaridad se mantuvo ahí.
Y uno de los espacios donde realmente me apoyaron mucho, me protegieron, fue una pequeña iglesita que se llamaba Santa María y San Ciprián, en donde en el sótano de la iglesia estaba una organización que se llama Centro Canadiense para Víctimas de Tortura y Presos Políticos. Entonces yo iba a recibir clases de inglés allí y al mismo tiempo recibía este apoyo psicológico y ellos me ayudaban con mi proceso de refugio. Una compañera mexicana, Teresa, que lo quiero muchísimo, ¿sí? Ella me ayudó en todo este proceso. Fue mi psicóloga, fue mi hermana, fue como una madre cuando recién llegué y me empezó a interesar. Y en ese proceso de ir organizando mis papeles, un día, cuando estaba en el sótano en clases de inglés, tenía hambre porque acá realmente yo conocí la pobreza en Toronto, vivir en las calles, no tener comida en la mesa. Entonces me fui a la cafetera donde habían muffins. Y cuando fui a la cafetera, vi que había una mujer con cuello, con klezmer de sacerdote. Y era un shock para mí ver una mujer. Una mujer, claro. Y dije, ¿una mujer con klezmer? Algo raro. Le quise seguir, pero se perdió porque se fue para arriba, para la capilla. Y fui afuera de la iglesia y chequeé el momento de la misa. Misa a las 11 de la mañana los domingos. Así que me vine a una misa. Y me sentí a la última parte dentro del templo. Y me quedaba viendo a ella, se pegó un sermón de primera, no le entendí nada. ¿Sí? Y se vino donde mí, yo estaba nervioso. Y le dije, no hablo inglés mucho, no sé. Y ella miró alrededor y dijo, ¿alguien habla español aquí? Y había una mujer, Gail Holland. Dijo, yo hablo un poquito. Y ella fue mi conexión. Y empecé a trabajar en mi proceso de integración. Esta fue una mujer muy noble. Y a través de esta parroquia conocí el departamento latinoamericano en la iglesia anglicana, porque era una iglesia anglicana. El que dirigía este departamento de relaciones con América Latina se llama David Hamid. Y con perfecto español me dijo bienvenido, me dio ese cariño, esa solidaridad. Pero me enteré que él estaba yendo a Quito, al Ecuador, porque había un encuentro internacional que se llamaba Asamblea Pueblo de Dios, organizado por mi obispo, Luna Tovar, y Monseñor Pedro Casaldáliga. Entonces me dice, yo estoy yendo para allá. La iglesia anglicana y la iglesia unida paga este evento. Y le digo, y me cuenta del obispo, digo, salúdale de mi parte. Cuando él llega allá, Monseñor Luna le dice a David Hamid, cuida del muchacho. Y cuando regresa me dice, bienvenido. Esto me dijo, Monseñor, ¿quieres compartir con nosotros? Y yo tengo una gratitud inmensa a la iglesia anglicana, tengo una gratitud inmensa a Gail, tengo una gratitud inmensa a David, a Betty Jordan, a Tim Grew, que ya se me fue, tengo una gratitud inmensa a Terry Finlay, a muchos sacerdotes, obispos que han logrado entenderme. Y justamente es este camino que toma para adentrarse en el mundo de la iglesia y usted hacer su propia carrera como siendo ordenado primero y después ahora ya recientemente Monseñor. Sí, realmente dentro del contexto cultural veo que la vocación late. El acompañamiento de David, la invitación de David, voy conociendo la iglesia anglicana y a mí me ordenan como diácono en el año 1998, en junio, y como sacerdote en mayo de 1999, en la misma iglesia chiquita donde tenemos ahí, en la esquina de Wenderley y Dufferin. Ahí me ordenaron hace 23 años. Entonces, primero nos dan la iglesia y en la segunda etapa obtenemos la casa parroquial. Cuando me dan la iglesia, al año de ordenado hay un problema en El Salvador. El Salvador sufre un terremoto el 13 de enero y el 13 de febrero del 2001. Tiembla El Salvador, llora El Salvador. Hay mucho dolor, muertes, desesperación. Y ninguna iglesia abre las puertas. Yo abro las puertas. Y el basement donde ustedes ven era lleno de comida seca. Lleno. Colectamos alrededor de $70,000. Colectar $70,000 en la comunidad hispana es una cosa seria.
Claro. Entonces, ese dinero lo dimos al World Relief, a la Fundación de la Iglesia Anglicana. Hicimos una misa gigante en la parroquia San Paul y llenamos esa parroquia. La parroquia San Paul es la iglesia más grande en el GTA. Es una iglesia para 2,000 personas. Imagínense lleno de hispanos. Hicimos la entrega del cheque y ellos enviaron ese cheque a El Salvador, a la organización que se llama ACT, Acción de Iglesias Conjuntas. Quien era presidente era el obispo Medardo Gómez. Recibe él ese cheque y construye un pueblo que se llama San Lorenzo de Toronto, en honor a la parroquia. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a crecer. Al siguiente año, ahí surge la Caravana de la Esperanza y este sí, proyecto de empezar a llevar cosas. Justamente. Entonces yo me hago el primer viaje con 2 buses, con 2 o 3 buses escolares, porque empezamos llevando buses escolares llenos de frijoles, alberjas, útiles escolares, lápices, una cantidad de cosas. Pero con esos buses llegamos por 2 ocasiones a Nicaragua y tuvimos la suerte de llegar a la casa de Fe y Alegría que coordinaba Padre Fernando Cardenal, el hermano de Ernesto Cardenal, el compañero de Miguel Escoto. Yo tuve la suerte de conocer a Fernando Cardenal, al Miguel Escoto. No pude conocer a su hermano, el que escribió el Evangelio de Solentinami, pero 2 veces nos encontramos con él. Manuelita vino la segunda vez conmigo. Entonces, después empezamos con las caravanas de las ambulancias. Entonces, John Mijevic, uno de los concejales de la ciudad de Toronto, que es como nuestro hermano aquí, él nos dijo una vez: aquí hay una ambulancia para mandar a Uruguay, pero no sabemos cómo, ¿quieres llevarte tú? Y después, pero hay otra para Cuba. Yo dije: si me das las 2, porque con una no puedo ir. Entonces manejamos por primera vez 2 ambulancias. Y después llegamos a un acuerdo con la ciudad de Toronto, con el alcalde David Miller. Entonces ellos nos donaban las ambulancias de segunda mano y nosotros manejábamos ambulancias llenas de sillas de ruedas, bastones, andadores, una cantidad de equipo médico, ¿sí? Por 16 años, sin descansar. Yo tuve que dejar de manejar porque en Valle Grande, cruzando la frontera de Brownsville, y yo me conozco todos los pasos en el camino desde aquí, cuando entramos en Estados Unidos, los diferentes lugares donde descansamos en Estados Unidos, de México, pero en la zona de Valle Grande nos detuvieron uno de los carteles y realmente nos dio mucho miedo. Entonces desde ahí dejé de manejar y empecé a mandar las ambulancias, los vehículos a través de container. Pero en realidad la Caravana de la Esperanza fue la fortaleza para que nazca la radio, porque había un testimonio en la comunidad. Perdón, Julio Antonio, porque justamente para ahí va mi siguiente pregunta, porque por ahí dicen que el Padre Hernán Astudillo no se está quieto. Está haciendo cada vez más cosas, y primero fue la iglesia San Lorenzo, después fue el centro comunitario, la Caravana de la Esperanza. ¿Cómo surge justamente el decir, y de todo esto va a surgir una estación de radio? La primera estación de radio hispana en todo Canadá. No había comunicación. La comunicación que nosotros teníamos eran programas de radio, periódicos. Cada uno expresaba la comunicación pensando con el bolsillo. Era importante pensar con la cabeza y guiar con nuestro corazón. El asunto no es tener un liderazgo para tener riqueza económica, sino para tener una riqueza solidaria de bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están llegando. Yo fui un inmigrante que llegué y viví en las calles de Toronto. Yo sufría hambre. Me tocó dormir muchas las veces en una banca afuera de la casa. Sé lo que es el miedo, sé lo que es la incertidumbre de que uno va a sobrevivir o no en este país. Y yo viví solo, yo no tenía ningún otro pariente aquí, hasta cuando llegó mi hermana años más tarde. Pero yo viví realmente lo que es ser solo, y creo que así como yo viví solo, hay muchos hermanos inmigrantes en este momento. Entonces nace la radio y nosotros no nos imaginábamos que íbamos a ganar la estación, porque se decía, van a aplicar para una radio comunitaria, primeramente comunitaria, eso es del pueblo. Segundo, la persona que cuando yo apliqué para la frecuencia, y la persona que ya tenía una radio me llamó y me pegó una vez porque dijo que debería haberle pedido permiso a él. Yo no sabía que los primeros migrantes ya habían comprado las propiedades acá, pero a mí me tocó romper trocha, como alguna vez me dijo Kelly de torontohispano.com.
y René, su esposo, gracias por haber roto la trocha. Porque si usted no rompía, seguíamos bajo este statu quo de miedo. Usted rompió y ahora ya no tenemos miedo. Una vez salió la radio, creo que salieron como 8 periódicos, revistas, ya no tuvo miedo la gente, más antes la gente tenía miedo. Nace la radio justamente para que sea una voz alternativa, para que nosotros podamos apoyar los festivales, para que podamos empoderar los pequeños negocios, para que podamos realmente manifestar noticias reales, las dos caras de la moneda. No queremos tener las noticias, ¿sí? No queremos en nuestra radio producir las noticias de los medios masivos. Queremos producir noticias reales. Por eso es que nuestra gente va a los eventos, celebra con los eventos, habla con la gente en los eventos, habla con los coordinadores de los eventos, ve la realidad de un evento y lo pone en la escena del audio de CHHA 1610 AM. Y yo creo que esa escena, esa realidad, esa voz, ese sentimiento que se produce y que se mantiene en CHHA 1610 AM ha transformado, ha evolucionado y realmente ha abierto la puerta a la comunidad hispana para que podamos seguir caminando en las huellas de nuevos emprendimientos. Vaya que es un momento coyuntural, como decía al principio, padre, este espacio que estamos compartiendo. Se acercan los 18 años de la estación de radio CHH, está por cumplir 18 años. Estamos cerca de este fin de semana de Día de Acción de Gracias, que es algo emblemático en este país. Y además estamos en el mes de octubre, que antes se celebraba, por así decirlo, el Día de la Raza, 12 de octubre. Hoy tiene una connotación distinta, una evolución en donde se reconoce la hispanidad como una gran potencia, por así decirlo, en un país como Canadá. ¿Cree usted que realmente ha habido una evolución en cuanto a reconocimiento, en cuanto a solidaridad, por ejemplo, que usted habla mucho de eso? ¿Cómo vea a este país y a la comunidad en este contexto del mes de octubre? En realidad, el mes de octubre se ha convertido en Canadá el mes para celebrar la hispanidad y para celebrar la latinoamericanidad. Hay que ser reales, hay que ser humildes en aceptar que nosotros venimos cada uno con nuestra alforja de nuestros países de origen. No venimos preparados al mundo a donde vamos a llegar. Creo que no todos venimos preparados a dónde vamos a llegar. Y cuando llegamos aquí, la mínima oportunidad que podemos tener, podemos presentarlo desde la realidad que yo la tengo. En América Latina se están discutiendo, se están hablando de un nivel profundo, ¿sí? Allá se celebra el Día de la Resistencia Indígena y Caribeña. Allá es la resistencia. Acá yo he escuchado a mucha gente que sí hay que celebrar el Día de la Madre Patria. Sí, todavía se mantiene un lenguaje no muy bien masticado. ¿Qué es la hispanidad? ¿Qué es la latinoamericanidad? Y yo creo que en realidad venir a Canadá, ver otras culturas con su propia identidad, esto nos ayuda a nosotros. Nos hace regresar a la memoria histórica un poco y decir, yo soy mestizo. Yo aprendí mucho esto cuando fui a visitar las comunidades indígenas y vi las comunidades indígenas organizadas y vi la organización de los metis. Los mestizos, cada uno con su orgullo. Y cuando yo vine acá, yo soy un mestizo, no somos mestizos. Pero nunca tuvimos el orgullo en América Latina de decir, yo soy un mestizo, con orgullo. Porque siempre el complejo que tenemos allá nos hace que nos digan que somos blancos, ¿sí? Lo que dice Jaime Galarza en uno de sus escritos, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿sí? Por no querer rescatar su identidad. Yo creo que aquí en la celebración de la hispanidad y de la latinoamericanidad hablamos de los dos términos, porque hay dos organizaciones, una organización presentó la hispanidad y otra organización la latinoamericanidad, y los políticos de acá, como quieren ser muy amigos de los latinos para después tener votos y para entrar en todo su enredo, que es un interés político, cada uno jaló con un hombre, pero hoy vemos nosotros que es importante hablar de los dos términos, hispanidad y latinoamericanidad. Yo creo que nosotros somos hispanos por el mensaje que llevamos, y es un orgullo. Ser mestizos es un orgullo, una alegría. Siempre nos han hablado del padre verdugo de España y de la madre violada indígena, ¿sí?
Y yo creo que esos espacios hay que superarle en una instancia de una identidad de somos mestizos, y hoy como mestizos queremos continuar en la construcción de esta nueva identidad, una nueva evolución social con nuestros hermanos indígenas que tienen sus propias raíces culturales. En el caso de mi país hay quichuas, hay sionas, hay secoyas, hay shuaras, hay achuaras. En México y en todos los países hay muchos grupos étnicos que para nosotros es una riqueza bien linda. Y de ahí nos alimentamos, de ahí proveemos. Y en el caso de nosotros como migrantes, ¿sí? Yo creo que nuestra hispanidad, nuestra latinoamericanidad, tiene un rostro migrante, tiene un condumio migrante. Y en este país de migrantes, ¿sí? Estamos de alguna manera inspirados no solamente a recuperar nuestra identidad, sino a compartir, a integrarnos, a empoderar esta comunidad. Es importante que este mes de la hispanidad y latinoamericanidad no le veamos un mes solamente para caer en el folclorismo, para exponer los colores de nuestros vestidos, música, la comida, el plato de acá, la bebida de allá, y nos ven a todos como un grupo de exóticos y que vienen y toman el whisky, toman acá, no, la chicha, la colada morada, no. Yo creo que nosotros tenemos que ir mucho más allá. Y es una responsabilidad nuestra, es nuestro reto nuevo con la radio, con la Caravana de la Esperanza. A mí me alegra mucho de que hayan varias organizaciones celebrando, desde Chile hasta México, hasta Cuba, a todos los países caribeños. Me da una alegría porque esta es una primera instancia, es un primer paso para demostrar de lo que tenemos. Realmente, muchas de las veces lo que demostramos, lo que tenemos, es lo que tienen nuestros hermanos indígenas, ¿sí? Y yo haría un llamado a que nuestros hermanos que celebramos la hispanidad, siempre hagamos como en el nivel académico el footnote. Reconozcamos, ¿sí?, a los autores de lo que nosotros exponemos. Porque no se trata de que yo me voy a poner un anaco indígena, un sombrerito indígena y muevo la cabeza por aquí, por acá, hago un bonito baile y de ahí les digo, y soy representante de este país, ¿sí? Pero ya cuando me saco el anaco y me saco el sombrero, me puedo convertir en un criollo, un verdugo, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es realmente reconocer esta identidad y empoderar en este país en el que nos encontramos. Tenemos mucho que celebrar en este mes, Padre, mucho de reconocer, y nosotros pues celebrar este periodo teniéndolo usted aquí en este espacio, así que muchas gracias por este tiempo y pues estaremos encontrándonos próximamente. Gracias a usted, Adrián. Bendiciones, mucha fortaleza. Muchas gracias. Apoyarnos e impulsarnos como comunidad hispana latinoamericana en este país ha sido uno de los mensajes más recurrentes en este espacio. Sin duda, algo que debemos seguir manteniendo. Gracias por acompañarme una vez más en Personalidades Hispanas en Canadá. Mi nombre es Adrián Pineda. No te olvides de darle clic a la campanita y nos vemos la próxima.